¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro streaming número 65 de AFP Capital. Gracias por sumarse nuevamente a esta transmisión, gracias a los afiliados, a los pensionados y al público en general. Estaremos hoy día hablando de temas muy interesantes y muy importantes para todos ustedes. Los fondos generacionales, ¿qué son? ¿Por qué nos importan tanto? Y para ello hay que hacer una suerte de contexto. ¿Qué ha pasado en este primer semestre? Hemos tenido conflictos internacionales, reacción de los mercados, también de los multifondos. Estaremos con dos panelistas que van a tratar de responder todas sus preguntas y por eso pueden hacer llegarlas a nuestro chat cuando ustedes acceden ahí a nuestro streaming de aquí AFP Capital. Saludamos a nuestros panelistas, ya lo decíamos, estamos con Francisco Guzmán, VP de Inversiones. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias también a Renzo Bertelli, CEO de AFP Capital. ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien, Gabriela. Muy buenas tardes. Ellos dos estarán encargados de responder todas sus preguntas, ya se los decíamos, así es que aprovechen esta instancia para poder acceder a nuestro streaming y ahí en el chat dejan su nombre y también la duda que tengan respecto a este tema que es tan importante, lo decíamos, los fondos generacionales. Comencemos, Francisco, haciendo una suerte de análisis o balance de lo que ha sido este primer semestre, un primer semestre muy movido, estamos ya entrando en la segunda mitad, pero han pasado cosas a nivel internacional que obviamente nos afectan y nos importan. Por supuesto, han afectado, vamos en el mes ya 7, estamos casi terminando julio, y efectivamente ha pasado ya el primer semestre, hemos tenido mercados que han reaccionado a los eventos que ya todos conocemos y que lo hemos mencionado en los streaming anteriores, y yo iría a partir con el principal que tiene que ver con el conflicto en el Medio Oriente. Lo que ha hecho el conflicto básicamente es generar cambios en las perspectivas de inflación, de crecimiento, y de muchas de las variables que importan a la hora de explicar por qué los retornos o las rentabilidades de nuestros multifondos, los multifondos de AFP Capital, han tenido fluctuaciones ya sea en este año positivas o negativas. El factor más importante es la subida del petróleo en el tema del geopolítico. El petróleo ha tenido variaciones gigantescas durante el año. Eso también ha generado expectativas de mayor inflación. Eso también genera que los bancos centrales cambien un poco la perspectiva que tenían respecto a movimientos de tasa de interés. Entonces, desde el punto de vista del conflicto, lo que yo diría es que ha afectado mayoritariamente a la inversión en renta fija de nuestros multifondos, ¿ya? Pasándome ya a la otra temática que ha sido la más comentada también e importante del año es la IA o la inteligencia artificial, que ha tenido harto revuelo durante el año. Ya sabemos que Estados Unidos está invirtiendo cifras bastante elevadas respecto a esta temática con la inteligencia artificial, estamos hablando de trillones de dólares, y lo que se ha visto hasta ahora es que los mercados han evolucionado de distintas formas. Dentro de Estados Unidos hay distintos sectores, hay ganadores, hay perdedores, y lo que tenemos hoy día es una dinámica muy activa. Los mercados en el último mes han ido corrigiendo algunas de las tendencias, sobre todo en dos sectores particulares, que es semiconductores y memorias, y eso se ha notado en la rentabilidad de nuestros multifondos, pero yo diría que es una temática que nos va a acompañar por un periodo, por un buen tiempo. Es algo que queda todavía por cómo se llama, por implementarse a nivel global y también nacional. ¿Y a nivel local cómo estamos? A nivel local estamos bien, las compañías están implementando inteligencia artificial, pero no se ve nada disruptivo en términos de cambios en el mercado laboral ni nada de eso, sino que son implementaciones que tienen que ver más con productividades en términos de cómo los procesos a nivel agregado están cambiando y haciéndose más tecnológicos, pero sin un impacto en el empleo mismo. Entonces yo diría que esas dos son las grandes temáticas de este año. También está la temática de Chile, que no puedo dejar de mencionarla, porque casi el 50% de nuestra cartera está en Chile, incluyendo la renta fija chilena y las acciones chilenas, y lo que tenemos ahí un primer semestre débil en términos de crecimiento. Chile está creciendo, o la expectativa es que este año crezca menos de 2%, eso ha sorprendido hacia abajo las expectativas. Pero lo que sí tenemos es una mirada que también, dado la proyección que hay con el plan de reconstrucción y una serie de otras medidas que se están implementando y que ya han sido algunas de ellas aprobadas, que la perspectiva para el 2027 se ve bastante mejor. Entonces ahí de alguna manera algunas noticias positivas. ¿Qué otro elemento también ha sido importante en Chile? La mayor inflación que estamos viendo.
Para este año esperamos una inflación por el mercado en general sobre 4%, lo que no es bueno ni para las familias ni para el Banco Central, que tiene que lograr que la inflación esté cercana al 3%. Entonces, en resumen, hemos tenido un año con dos factores principales, que es el conflicto en el Medio Oriente, que ha afectado básicamente a la renta fija, tanto global como chilena, y la temática de la IA, la gran inversión que está haciendo Estados Unidos y otras partes del mundo, y esa historia sigue, y hasta ahora ha sido una noticia positiva para los mercados y por eso los retornos que hemos visto en los multifondos. ¿Es posible hacer una suerte de balance de lo que ha pasado con los multifondos en este primer semestre? Sí, nosotros ahí en la lámina que estamos mostrando un periodo un poco más largo, que es 1 año, 5 años y 10 años, pero lo que va de este año, el fondo A va sobre 10%, que es bueno, es una buena rentabilidad. Eso se explica porque está ampliamente diversificado, tiene algo de Chile, pero la mayoría del portafolio está fuera de Chile, en Estados Unidos, Europa, también en emergentes, llámese Corea, Taiwán, etc. Entonces, además vemos una rentabilidad bastante buena en 12 meses, que está puesto ahí en la lámina, llevamos casi 20% de retorno, y donde hay más desafío, los fondos más conservadores o el D y el E, que como se ve ahí en la gráfica, el D está casi con un 7% en 12 meses, que es más o menos su promedio histórico, pero que está caído bajo su promedio histórico es el E, porque ya lo que va este año va algo negativo, y eso tiene que ver porque las tasas de interés, tanto en Chile como en el mundo, han tenido una tendencia al alza. Entonces eso explica los retornos de este año, lo que va del año. La mirada siempre que nosotros recalcamos o ponemos es la mirada de mediano plazo, que es la que importa para las pensiones, y ahí si vemos la misma lámina, 5 o 10 años, los retornos son súper positivos. En promedio el fondo C, por ejemplo, en 5 años 50% de retorno, y en el fondo en 10 años el fondo A 160%. Eso quiere decir que al final, más que ha duplicado lo que alguien ha puesto, si puso 100, tiene más de 200 en este periodo de 10 años. Entonces, los retornos bien en la mirada siempre de mediano y largo plazo. La diversificación entonces es bien clave. La diversificación es clave y bueno, ahí después Renzo va a explicar muy bien este gigantesco cambio que vamos a tener con los fondos generacionales, pero la idea es que obviamente el cambio traiga buenas noticias. Me quiero quedar, Francisco, un instante en el tema de la rentabilidad, porque todos los meses se nos va informando el fondo A, el B o el C, donde uno esté, subió o bajó. ¿Es buena esa lectura o es mejor mirar a mayor plazo, con más meses, un primer semestre, o es toda la vida laboral? Excelente pregunta, porque naturalmente las personas, todos, yo inclusive uno mira todos los días, o sea, Sí. Obviamente eso no es bueno. ¿Por qué? Porque al final los fondos fluctúan. Lo que sí es claro es que la perspectiva de largo plazo ayuda a mirar que siempre se gana. ¿Por qué siempre se gana? Porque los retornos de largo plazo siempre son positivos. Podemos tener un mes negativo, podemos tener un semestre negativo, pero nunca vamos a tener 5 años o 10 años o 20 años, que es el periodo de pensión, negativo. Entonces siempre el retorno va a ser positivo en periodos largos. Entonces, bueno, obviamente todos estos eventos que van ocurriendo nos hacen generar una preocupación cuando nuestros fondos caen. Claro. Pero lo que ocurre siempre es que los fondos se recuperan. Y por eso la diversificación es tan importante, y por eso también hacia adelante los fondos generacionales tienen que estar bien diseñados para que las personas lo entiendan y que esto sea beneficioso para todos. Súper importante no quedarnos entonces solamente en un mes o en un semestre, sino ver, como tú decías, Francisco, lo que ha ocurrido con estos ahorros en toda la vida laboral y mirar obviamente lo que pasa con los fondos generacionales, que ya lo decíamos, es un cambio tremendo el que se viene. Hay muchas preguntas y hay muchas dudas. Y Renzo, aquí queremos profundizar en este punto. ¿Por qué la rentabilidad es tan determinante en este nuevo esquema? A ver, lo que decía Francisco, siempre hay que pensar en las rentabilidades de largo plazo, ¿ya? Veíamos en una slide que vimos ahí, aprovechando de complementar, que también FP Capital ha tenido muy buenos retornos relativos en distintas mediciones, 5, 7 y 10 años plazo. Es importante siempre tener una mirada de largo plazo porque el corto plazo de repente nos genera mucho ruido y nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Y lo vamos a hablar más adelante, pero justamente una de las gracias que tienen los fondos generacionales es que nos permiten tener una mirada de
de mayor plazo, ¿ya? A ver, los fondos generacionales es un cambio, como lo decía Francisco, es un cambio muy grande a nivel de la industria. ¿Qué son los fondos generacionales? Los fondos generacionales no son más que, son fondos muy similares a los fondos que tenemos actualmente, que se le llaman multifondos. Son fondos que invierten diversificadamente en todo el mundo, ¿no es cierto? Que están súper bien diversificados. Y básicamente lo que cambia acá es que pasamos de un esquema de 5 fondos a un esquema de 10 fondos, ¿ya? Hoy día nosotros tenemos 5 fondos, los comentaba Francisco, del fondo A al fondo E, y ahora vamos a tener 10 fondos, y donde cada persona va a ser asignada a un fondo dependiendo de su edad. Va a haber un fondo que van a estar todos los menores de 35 años, después va a haber un fondo cada 5 años, es decir, de 35 a 40, de 40 a 45, y así sucesivamente hasta llegar a los 75 años, donde los mayores de 75 años van a estar todos en un mismo fondo. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre el 1 de abril del 2027. O sea, a la vuelta de la esquina. Para nosotros a la vuelta de la esquina. ¿Hay que hacer algo? No tienen que hacer nada los afiliados. Esto es un cambio automático. El mismo saldo que van a tener al día 31 de marzo en el multifondo que estén, va a aparecer el 1 de abril en el nuevo fondo generacional acorde a la edad que tengan, ¿ya? Por lo tanto, no hay que hacer nada para los ahorros obligatorios. ¿Qué cambia? Acá hay un cambio bien importante que tiene que ver con la posibilidad de elegir. Hoy día en el régimen de 5 multifondos, uno se puede mover dentro de los 5 fondos. Hay algunas restricciones de edad. Por ejemplo, las mujeres pueden estar en el fondo A hasta los 50 años. Cuando cumplen 50 años tienen que pasar al fondo B. No pueden elegir un fondo de mayor riesgo. En el caso de los hombres eso ocurre a los 55 años. Y cuando la mujer se pensiona a los 60 años o el hombre se pensiona a los 65 años, pueden estar en máximo nivel de riesgo, es el fondo C. Por lo tanto, ya ha habido una gradualidad de ir de a poco reduciendo el riesgo. Esto se acentúa con los fondos generacionales y importante mencionar, la gente no se va a poder cambiar. En el fondo que nos asignen el 1 de abril va a ser el mismo fondo que vamos a tener hasta que nos pensionemos, y si nos quedamos en retiro programado y no nos vamos a una renta vitalicia en una compañía de seguro, vamos a seguir en ese mismo fondo. Y acá la gracia es que las personas, al no cambiarse, un buen diseño de fondos generacionales, que es algo que se está justamente discutiendo actualmente, hubo un borrador de normativa, sí. Hay plazo hasta mañana para que toda la industria y cualquier persona pueda hacer sus comentarios. La idea de un buen diseño, esto va a permitir que en general los fondos, sobre todo en las etapas más jóvenes, puedan tomar más riesgo, ¿ya? Por lo tanto, en el largo plazo ese riesgo termina generando una buena rentabilidad. Hay que recordar de que aproximadamente, en promedio, de lo que uno tiene en su cuenta obligatoria, cerca del 70% es aporte de la rentabilidad y 30% es lo que uno ha aportado, ¿ah? Por lo tanto, este es un esquema que va a permitir a las administradoras tomar un poquito más de riesgo, hacer una mejor optimización de esas carteras de inversiones, y eso debiera redundar también en mejores pensiones. ¿Va a ser clave la rentabilidad entonces? Siempre es muy clave la rentabilidad, siempre es clave ahorrar, porque al final la pensión que uno tiene depende del saldo con el cual llega y las expectativas de vida. Y el saldo depende de todo lo que corre, de la rentabilidad, de si tuve o no tuve laguna, y ojalá quienes hayan tenido la posibilidad de hacer un ahorro extra con una APB también lo hayan hecho. Renzo, y aprovecho de preguntarte, es como una suerte de un viaje que uno va a realizar, pero con los fondos de cada uno. ¿Por qué los fondos generacionales están mejor diseñados para continuar este viaje que ya comienza el próximo año? Sí, mira, vamos a verlo acá en la pizarra, en una slide. A ver. Mira. La gracia de los fondos generacionales acá, yo ya les decía que va a haber un fondo para los menores de 35 años, va a haber un fondo para los mayores de 75 años. Y la gracia de los fondos generacionales, cuando yo ingreso a ese fondo y me mantengo durante toda mi vida laboral, es que el fondo va haciendo la reducción del nivel de riesgo. Porque sabemos que cuando estamos en edades muy tempranas, cuando somos jóvenes y nos quedan 30, 40 años para usar esos ahorros, lo más conveniente es tomar activos de mayor riesgo, ¿ah? Para que la rentabilidad haga multiplicar esos aportes. En la medida que uno ya tiene una edad más mediana, es mejor tener una cartera más balanceada, y en las etapas más cercanas a la pensión y en la pensión tener carteras con menor riesgo. Acá en este gráfico podemos ver solamente, para ejemplificar, anotamos 3 tipos de activos: los bonos,
los activos alternativos y las acciones, ¿ya? Esto obviamente tiene muchos más tipos de instrumentos, pero para ejemplificarlo, asumamos estos tres. Podemos ver que, por ejemplo, un fondo para los menores de 35 años probablemente va a tener cerca de un 67% en acciones, va a tener ahí aproximadamente un 10% en activos alternativos y algo menos en bonos, en renta fija, que son instrumentos más seguros. Rentan menos, pero son más seguros. Y en la medida que uno se va a ir moviendo en su vida laboral, la cartera se va a ir adecuando más o menos así, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, si yo tengo 47 años, voy a entrar en este grupo donde mi cartera va a estar más o menos en un 55% en acciones locales e internacionales, un poco del orden de un 8% en activos alternativos y cerca de un 36% en renta fija. Y yo sin hacer nada, ese fondo que va a agrupar a las personas que están entre los 45 y los 50 años al 1 de abril, va a ir haciendo con el tiempo una reducción del riesgo. Si esto se está bien diseñado, que es lo que nosotros esperamos, de hecho hemos tenido varias conversaciones con el regulador para que ocupar toda la experiencia que tiene Sura. Recordemos que Sura ya administra este tipo de fondos en otras partes de Latinoamérica. Esto es algo que también se está evaluando en otras jurisdicciones donde nosotros tenemos operaciones como Colombia, Perú, Uruguay. Y además nosotros también nos hemos hecho asesorar por tres de las 10 gestoras más grandes en este tipo de fondos para poder hacer propuestas de que permitan optimizar las pensiones. Porque como lo decía Francisco, este es un cambio tan grande que vale la pena que salga súper bien hecho para que nuestros afiliados puedan aspirar a una mejor pensión. Entonces, hoy día uno puede elegir entre el fondo A y el E. Son esas 5 opciones. Luego te van a designar, según tu edad, dónde vas a estar en 10 opciones. Con los fondos generacionales, Renzo, una persona joven puede quedar expuesta irresponsablemente a más riesgo. Mira, va a quedar con un nivel de riesgo acorde a su proyección o a su horizonte, ¿ah? Porque entendamos de que cuando una persona es joven, y lo mostraba Francisco, en el largo plazo el riesgo paga, ¿ah? Tener inversiones en activos alternativos, en acciones tanto chilenas como internacionales, genera mayor retorno en el largo plazo que los bonos. Por lo tanto, claro, puede que hayan personas que sean un poquito más conservadoras y que van a estar un poco más expuestos, y ahí está el rol de todos nosotros de ir transmitiendo que esto es una asignación que es lo más óptimo para la persona, ¿ah? Y recordar que esto es un ajuste, tiene tres características, y aquí hagamos un recuento. Tiene un ajuste automático, que es el gráfico que yo mencionaba en la pantalla anterior. Importante, alguien puede decir, sí, pero es que no vamos a poder elegir. Es cierto, pero la historia nos dice que la gran mayoría de la gente, cuando hace cambios frente a eventos de volatilidad, porque la volatilidad no es ni buena ni mala, es natural, va a haber siempre. Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de las veces la gente hace los cambios en un momento poco adecuado. Es decir, viene, por ejemplo, yo todavía recuerdo, en abril del año pasado, cuando se anunciaron las tarifas, que el presidente Trump anunció las tarifas a muchos países, todos los mercados cayeron y nosotros veíamos cómo había gente que se cambiaba del fondo A al fondo E 5 días después de los anuncios, cuando ya los mercados habían caído. Reaccionando a la Reaccionando así inmediata. con el estómago, por eso no hay que ver las rentabilidades en el corto plazo. Claro. Y después todos los fondos recuperaron y la gente que se había cambiado del fondo A al fondo E no logró tener esa recuperación. Por lo tanto, la historia demuestra que en general los cambios no son del todo correctos. Muchas veces es mejor mantenerse en el fondo donde uno, acorde a la edad y el perfil de riesgo que uno tiene. Y esto lo que nos permite, como dice acá, es estar siempre invertidos acorde a nuestro horizonte de inversión, que eso en el largo plazo creemos que es la mejor política previsional. ¿Hay países donde ya opere este modelo del cual estamos haciendo referencia? ¿Cómo? ¿Hay países donde ya opera este modelo? Sí, esto opera ya en varios países, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. El año 2019 en México cambiaron también de un esquema de multifondos también a 10 fondos generacionales, y hay otros mercados también, como por ejemplo Perú, Colombia, Uruguay, que lo están mirando. Y nosotros hemos seguido muy de cerca toda la transición que ha tenido la AFP del Grupo Sura en México, para estar súper preparados para que este cambio, que es muy, muy grande, salga perfecto. Decíamos que estamos en medio de este proceso. Esto será el próximo año, el 2027, cuando ya se apliquen totalmente este cambio a los fondos generacionales. ¿Qué es lo que falta en medio de esta conversación, de este proceso?
A ver, faltan bastantes definiciones. Hoy día la superintendencia publicó un régimen de inversión, ¿ya?, para consulta pública, y hay plazo hasta mañana. Y según la ley establece, la reforma establece que el 1 de septiembre debiera estar definido ya el régimen definitivo, cómo van a ser conformados estos 10 fondos. Pero van a quedar igual muchos otros detalles. No vale la pena entrar ahora pero por ejemplo, una persona que tiene una pensión de invalidez, ¿a qué fondo generacional se va? O una persona que esté recibiendo una pensión de sobrevivencia, también ¿a qué fondo? Hay muchos detallitos que falta todavía que sean regulados de aquí hasta el 1 de abril. Tal vez alguien nos está viendo hasta ahora y dice, tengo que hacer algo, tengo que entrar a alguna página, hacer algún cambio, o no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. La verdad que esto es una transición bastante limpia de cara al afiliado. El afiliado puede estar hasta el 31 de marzo en el fondo que, como decíamos, la ley hoy día le permita. Hago ese disclaimer porque, como decía, para mujeres mayores de 50 años y hombres mayores de 55 años hoy día no se puede estar en el fondo A, pero se puede tener los ahorros en los otros fondos, tener libertad. Y hasta el 31 de marzo es este régimen, y el 1 de abril vamos a amanecer todos con un saldo que es exactamente igual al que teníamos antes, pero nos van a decir, usted está en el fondo generacional, en el fondo generacional 2, en el 3, en el 4, dependiendo de la edad. Y nosotros como AFP Capital sin duda vamos a preocuparnos de transmitirle a los clientes de cuáles son incluso las composiciones, los ahorros que están cambiando producto de esta migración a este nuevo tipo de fondos. Bueno, Francisco Renzo, sí, adelante. Sí, quizás tienen que hacer algo todos, que es informarse y conectarse a este streaming, porque al final toda la disposición de AFP Capital va a ser para comunicar este cambio que es muy grande. Y es bueno entenderlo y que tiene beneficios y eso. Bueno, nos han llegado muchas preguntas, así que vamos a empezar a tratar de responder todas estas dudas. Las que no se alcancen a responder, habrán personas justamente del servicio al cliente que estarán listos y dispuestos para poder hacerlo. Pero aprovechemos esta instancia, y hay algunas que las hemos ya conversado, tal vez se sumaron más tarde al streaming, pero aprovechemos de responder qué pasa con mi APB, dónde lo podré invertir y a qué fondo generacional se irá, nos preguntan Renzo. Sí, el APB va a seguir teniendo la libertad de elección. Por lo tanto, quienes tienen APB o depósitos convenidos, incluso a la cuenta O, van a poder asignar libremente sus ahorros en cualquiera de los 10 fondos. De hecho, para quienes hacen APB, esto es una buena noticia porque van a tener más alternativas de inversión. Lo que no está claro todavía es qué va a pasar con el APB del 31 de enero al 1 de abril, es decir, a qué nuevo fondo se va a asignar. Porque una alternativa es que se traspase al mismo fondo que va el ahorro obligatorio, y la otra alternativa, que es la que nosotros hemos conversado con el regulador y creemos que va a ser así, es que haya alguna especie de tabla de equivalencia, es decir, quienes están en el fondo A, el fondo de similar riesgo es el fondo para las personas menores de 35 años y ocurra ese traspaso. Por lo tanto, va a haber restricciones de movilidad para el ahorro obligatorio, pero full flexibilidad para el APB, los depósitos convenidos y la cuenta O. ¿Y qué pasa? Aquí consultan al momento de pensionarse. ¿Debo cambiarme de fondo? No se tiene que hacer nada. La verdad que el proceso es exactamente igual al de ahora. Perfecto. La persona, cuando cumple los requisitos de pensión, tiene que elegir entre retiro programado y una renta vitalicia. Y si elige la opción de retiro programado, la verdad que sigue en el mismo fondo. El mismo fondo que va a ser asignado en el 2027, si se termina pensionando en el 2037, va a ser el mismo fondo, pero que obviamente ha ido con el tiempo cambiando la composición entre bonos y acciones para ir bajando el nivel de riesgo. Francisco, ¿van a rentar más los fondos? Bueno, ese es el objetivo principal para nosotros. También hemos mencionado muchas veces que la rentabilidad, y lo explicó Renzo, es el factor que explica por qué acumulamos el monto que acumulamos para generar una pensión. Por una parte está el aporte, por el otro está el factor de la rentabilidad y la acumulación de los ahorros. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay una propuesta que mencionó Renzo, el borrador del nuevo régimen de inversión, y lo que vemos ahí es que es parecido a lo que hay hoy día en términos generales, y creemos que va a haber cierta capacidad de poder hacer que los fondos tengan de alguna manera una trayectoria de riesgo, que es al final un poco lo que mostraba Renzo ahí en el pizarrón, un poquito más holgada en el tiempo para poder hacer que los fondos renten más en el largo plazo.
Aquí nos preguntan, si hay una crisis, por ejemplo, yo estoy en un fondo, en el fondo E, yo me puedo cambiar, tengo la libertad de hacer eso. ¿Qué va a pasar con los fondos generacionales si hay una crisis? Bueno, crisis, recesiones, conflictos, este año es conflicto, hay cada cierto tiempo, eso ya, la historia de los multifondos muestra varios eventos, yéndose más para atrás hasta la crisis asiática, o sea, hay muchos eventos en el camino. Y lo que sí se ha visto con evidencia es que las personas, como lo explicó muy bien Renzo, se cambian en el peor momento. Entonces, uno dice, no, es que yo me voy a refugiar. Los fondos siempre se recuperan, ¿ya? Las crisis lo que hacen es obviamente ponernos en alerta, estar muy preocupados de lo que va a ocurrir, los fondos caen, pero las personas naturalmente y todos reaccionamos a destiempo con esos eventos, y lo que va a ocurrir ahora es que las personas y todos vamos a transitar en nuestro fondo generacional. Ese tránsito o viaje va a hacer que el riesgo vaya disminuyendo en el tiempo, y no vamos a estar cambiándonos independiente de si hay una crisis o hay un evento geopolítico, porque esto es lo mismo que si fuéramos en un avión y hay un poquito de turbulencia, yo quisiera bajarme del avión y salirme del avión. Déjenme aquí. Entonces Sí. es mejor esperar que el avión aterrice y que el viaje sea hacia donde queremos que sea. Bueno, ahí que hay otra pregunta que va muy de la mano con la respuesta que tú nos entregabas, Francisco, si es que los fondos generacionales tienen más o menos riesgos que los multifondos. O sea, lo que se buscó en el origen es obviamente que este cambio sea bien hecho en el sentido de que no tenga impacto en el mercado de capitales chileno, y que tenga como segunda gran objetivo que las rentabilidades futuras sean mejores o superiores a las que han sido por lo menos en los últimos años. Las AFP en general han tenido buenas rentabilidades, eso hay que reconocerlo. Ahí pusimos nosotros 10 años, son rentabilidades bastante buenas. El fondo C, promedio anual 8%, nos parece que es una buena rentabilidad, pero el traspaso a los fondos generacionales creemos que es una oportunidad para que mejorar ese nivel de rentabilidades. Entonces creemos que sí van a haber mejoras en la rentabilidad y por lo tanto en las pensiones. Nos llega otra pregunta de quienes están conectados con nosotros, si habrá impactos en el mercado financiero por venta o compra de instrumentos como consecuencia de la migración a los fondos generacionales. Sí, hay salió harto informe, ya se sabe más o menos con el borrador dónde estarían las bandas para cada uno de estos fondos, que son 10. Nosotros creemos que la autoridad está muy preocupada de que esto se haga muy bien, y por lo tanto creemos que el impacto no va a ser significativo ni importante. Renzo, ¿y qué opinan del nuevo régimen de inversiones? A ver, bueno, es un borrador. Yo creo que todos nuestros clientes van a recibir una opinión nuestra una vez que ya esto sea ley, ¿ah? Pero como borrador tiene cosas muy buenas, cosas más neutras y cosas que son mejorables, ¿ah? Dentro de las cosas buenas nosotros destacamos que se pone toda la experiencia de las AFPs que llevan más de 40 años en Chile para poder conformar las carteras de inversión de una manera más óptima. Nos parece bien que sean 10 fondos generacionales, que a las personas más jóvenes sean agrupadas. Nos parece bien que haya más opciones también para quienes opten por retiro programado, que no sea solo un fondo. O sea, hay varias cosas que creemos que van en la dirección correcta. Tenemos algunas preocupaciones con temas de bandas, con flexibilidades, con niveles de riesgo, que ya las hemos hecho ver al regulador, y básicamente porque lo que queremos es que este sea el mejor óptimo y no sea un subóptimo, ¿ah? Porque este cambio es un cambio estructural, es probablemente el cambio más grande que ha tenido el sistema de pensiones en los últimos 40 años, por lo tanto queremos asegurarnos de que se maximicen los beneficios que reciben nuestros afiliados y que todo eso redunde en mejores pensiones. Porque también, lo hemos comentado en otras instancias, un punto más de rentabilidad tiene un impacto enorme en la pensión. Por lo tanto, no da lo mismo los retornos de largo plazo, porque eso sabemos que es muy relevante para el momento de la persona cuando se pensiona, de qué tamaño va a ser su pensión. En esa línea, preguntan cuál es el impacto para los afiliados del cambio a fondos generacionales. Lo comentábamos, básicamente esta pérdida de libertad para el ahorro obligatorio. Recordar que en todo lo que es APB, contado, hay full flexibilidad, pero creemos que como una política pública, una política previsional, va en la dirección correcta, ¿ah? Y por eso, como comentábamos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México, Estados Unidos, Reino Unido
han ido migrando a este tipo de fondos porque te permiten hacer una administración más óptima, tomar más riesgo cuando se puede tomar más riesgo y que todo eso redunde en mejores pensiones. Bueno, en un caso acá que me gustaría comentarlo, si estoy hoy día en el fondo B, pero tengo 55 años, ¿me cambiarán a un multifondo más conservador antes de la modificación a fondos generacionales o puedo estar ahí hasta el último día de existencia de los multifondos en el B? Se puede estar hasta el último día, hasta el 31 de marzo son un tipo de regla. Por ejemplo, una persona de 55 años puede estar entre el fondo B y el fondo E. O incluso una persona que está pensionada puede estar entre el fondo C y el fondo E. Y cuando ocurre este cambio, que es el 1 de abril, ahí las personas automáticamente van a ser cambiadas al nuevo fondo que les corresponde por edad. Ahí tú explicabas, Francisco, respecto a cómo va a ser este cambio, porque nosotros ahora podemos elegir, pero luego se nos va a designar según la edad. La pregunta es, estoy pensionado y mis ahorros los tengo en el fondo C. ¿En qué fondo estaré ahora? Va a estar en la transición, o sea, en el cambio va a estar en el fondo que le corresponde en base a la edad que nació. Claro. Y va a ser uno de esos 10 que mostró ahí Renzo, si está pensionado, obviamente va a ser uno de los dos últimos. Y si tengo mi APB en el fondo A, ¿en qué fondo generacional quedará? Bueno, eso, como lo comentamos, está por verse. Nosotros creemos que va a haber alguna especie de tabla de equivalencia, que ese ahorro no se va a ir necesariamente al mismo fondo donde están nuestros ahorros obligatorios y de manera de respetar la voluntad del cliente, que eso que es adicional a lo que yo tengo que ahorrar, se mantenga en un nivel de riesgo similar. Creemos que probablemente va a haber una tabla de equivalencia y, como decía, un fondo A a lo mejor puede ser más similar al fondo de los más jóvenes. Lo importante es que el 1 de abril la persona cuando aparezca y vea su APB en el fondo generacional, el que sea, lo puede cambiar de inmediato, si es que no queda a gusto con el nivel de riesgo que ese es un buen punto. Que terminó. ¿Qué número de fondos generacionales van a existir? Lo hemos conversado acá porque la ley habla de un mínimo de 10, pero hay un oficio reservado, 3375 de la Superintendencia, que entrega una propuesta de 15. Esa fue una propuesta que salió por ahí el mes de febrero, si mal no recuerdo, que se circuló entre las AFP dieron un poco su comentario. Nosotros fuimos partidarios de que fueran 10 y el régimen de inversión establece en el borrador 10, por lo tanto es muy probable que sean 10 fondos. Además que hoy día la discusión no está en el número de fondos, sino que en otras cosas más técnicas. Perfecto. Respecto a la experiencia comparada, porque tú decías que esto se aplica en otros países y aquí nos consultan cómo ha sido esa experiencia y qué rentabilidad han tenido esos fondos en los otros países. Bueno, todo esto se ha hecho para mejorar las pensiones y que las personas puedan hacer este viaje de alguna manera confiando en su gestor, en este caso en su AFP, de poder ir haciendo el cambio de cartera en el tiempo. Entonces, los resultados que nosotros hemos visto en el mundo son bien positivos. Y México también. México también, que ya lo implementó hace 6 años. Y esto permite básicamente, dado que es un viaje o una inversión de largo plazo, que las inversiones estén pensadas siempre en esos horizontes. Y eso permite estructurar mejor las carteras y tener a los equipos bien enfocados en buscar que las rentabilidades, de alguna manera, que están en cada una de las inversiones que se hacen, se cumplan. Aquí nos preguntan, ¿qué va a pasar cuando los fondos se liciten? ¿Puedo elegir la AFP que yo quiera? Sí, bueno, eso es un contexto un poco distinto del cambio de los fondos generacionales. Recordar de que la reforma de pensiones incorpora un proceso de licitación de stock, donde se va a resolver quién gana esa licitación del 10% de los afiliados en diciembre del 2027 y en julio del 2028 se hace el cambio de los afiliados que de alguna forma fueron sorteados y que no hayan hecho el desistimiento, porque va a haber un periodo de 30 días donde las personas van a poder decir, ¿sabes qué? Si bien yo estoy en la tómbola o en el sorteo de los que se irían a una nueva AFP o a una AFP existente que se ganó la licitación, yo me quiero quedar en mi AFP de origen. Eso lo van a poder hacer y si por a veces motivo no lo hacen, porque la realidad es que mucha gente no se va a dar cuenta de que lo cambiaron y va a aparecer el día 1 de julio en una nueva AFP, va a ir a su AFP de origen y le va a decir, señor, usted ya no es cliente nuestro, puede volver en cualquier momento a la AFP que quiera.
Perfecto. Les recordamos que todas las preguntas que no hemos alcanzado a responder, el servicio al cliente va a estar ahí súper atento. ¿Les parece que hagamos una suerte de mini resumen cada uno de lo que estuvieron hoy día conversando para quienes se han sumado hasta ahora a nuestro streaming? Ya decíamos, hay un contexto internacional bien agitado, bien interesante, Francisco, que nos importa mucho lo que está ocurriendo con, por ejemplo, el precio del petróleo. Sí, bueno, básicamente concluir diciendo que los fondos van rentando bien en lo que es el fondo A, B y C. En los fondos D y E esos retornos se ven más bajos que una media histórica o lo que ha sido la normalidad. Eso tiene que ver por el conflicto, la subida del petróleo, la mayor inflación y que las tasas han subido. Pero en una perspectiva de mediano plazo vemos que eso se va a recuperar, que los fondos van a rentar lo que han rentado históricamente, así que tenemos una mirada optimista o positiva del futuro. Estuvimos hablando de la rentabilidad, lo importante que es también, y no quedarse con la noticia del minuto o hacer un movimiento y reaccionar rápidamente, sino que a largo plazo. Así es. Y bueno, por respecto a los fondos generacionales, tratando de hacer como un resumen en simple. Esto es un cambio que ya ha ocurrido en muchas partes del mundo. Es un cambio que, si bien restringe ciertas libertades de cambio, creemos que es una buena política previsional porque va a permitir que la mayoría de los afiliados puedan optar a una rentabilidad mejor y por lo tanto una pensión mejor. Esto es un cambio que ocurre el 1 de abril del 2027. La gente no tiene que hacer nada antes, sino, como decía Francisco, informarse. Y una vez que todas las personas sean asignadas a ese fondo generacional acorde a su edad, independiente del género, hombres y mujeres, si tenemos la misma edad vamos al mismo fondo, no van a tener que hacer nada durante toda su vida, incluso al momento de pensionarse. Por lo tanto, hago un llamado a que ojalá se estén informando. Si quieren, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma que se llama Capital Play. Pueden googlear y poner Capital Play más fondos generacionales y van a encontrar varios videos de otros de los incluso de aquí algunos miembros del equipo de inversiones, donde tratamos en simple de explicar qué es esto. Por lo tanto, hacemos un llamado que ojalá vean esa plataforma porque en palabras muy sencillas podemos repasar conceptos que a lo mejor ahora hemos expuesto. Y están todos los streaming también que hemos ido realizando con estas conversaciones, preguntas y respuestas para tratar de informarse, como ustedes dicen, que es la clave. Así es. Muchas gracias, Francisco Renzo, por esta nueva conversación aquí en AFP Capital, en nuestro streaming número 65 ya. Muchas gracias a ti, Gabriela, y a todos los afiliados y pensionados que nos vieron en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y están invitados para nuestro próximo streaming. Que tengan una excelente jornada.